Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. La lluvia golpeaba aquel vagón del metro que me estaba acercando al aeropuerto internacional JFK de Nueva York, a una velocidad vertiginosa. Apenas quedaban 4 horas para el despegue de mi avión. En aquel vagón, con música en mis auriculares, podía ver que todo el mundo estaba a lo suyo. Nadie miraba a nadie y el individualismo se mantenía por bandera. Mientras recorría a toda velocidad las diferentes paradas que me estaban llevando desde la estación central de Nueva York hasta el aeropuerto internacional situado en Queens, reflexionaba acerca del libro que tenía que escribir. Este libro. El motivo de mi pensamiento fue la intensa carga de trabajo a la que había estado sometido durante los meses de verano, impartiendo talleres de oratoria en escuelas de negocios, asociaciones e incluso clases particulares a un gran empresario. En el pulso de mi negocio, poco a poco veía cómo nacía una nueva figura de comunicadores, los empresarios y emprendedores. Y te preguntarás, ¿a qué te refieres, Fernando? Es muy sencillo. Cada vez más directivos, empresarios y emprendedores quieren aprender a hablar en público de forma eficaz, impactando a su audiencia y consiguiendo generar confianza. ¿Los motivos? Influencers, comunicadores 360, podcasters, youtubers, streamers, gamers, casters, instagramers. Las nuevas profesiones del siglo XXI han cambiado la forma de pensar de muchos de nosotros. A lo largo de mi desarrollo y crecimiento profesional en las aulas de colegios, escuelas de negocios, universidades y empresas, he podido vivir cómo han surgido nuevas profesiones que han acaparado las portadas de los medios de comunicación y cómo los adolescentes han sucumbido a sus sueños más aspiracionales. Todo el mundo quería ser futbolista, cantante o simplemente famoso. Los actores eran los profesionales más deseados y los objetivos para ser alcanzados por parte de los corazones adolescentes. Hoy ya no. Vivimos en un cambio de era, donde los medios tradicionales ya no son lugares donde el ciudadano medio quiere estar. Si bien estos viejos estamentos, enclaves de la comunicación per se, siguen siendo un formato de credibilidad y estatus, la realidad es que incluso estos mismos medios están migrando cada vez más hacia ese mundo virtual y cayendo en las mismas técnicas que emplean estos jóvenes desde sus hogares. Lo curioso viene por parte de la siguiente generación, la de los empresarios y directivos. En los últimos años ha tomado auge la marca personal. Lo que antiguamente se llamaba reputación, hoy tiene toda una logística digital y de comunicación que es, cuando menos, apasionante. Los empresarios se están dando cuenta de que ya no solo les sirve crear un nombre comercial y vender. Ahora son conscientes de que con la irrupción de estas nuevas tecnologías en nuestros hogares y de esta nueva fama, los consumidores quieren conectar con los propios empresarios de las marcas que compran. Quieren marcas humanizadas. Desde el tiempo que llevo formando en oratoria, ya han sido varios los empresarios que a título individual han querido contratar mis servicios para ayudarles a ponerse sobre los focos. Estos empresarios siempre habían vivido en un segundo plano y por primera vez en su vida habían decidido salir al mundo de las masas a dar conferencias. Querían conectar y humanizar su marca. Así que, en vista de que los nuevos dueños de negocios, empresarios, directivos y todo aquel que quiera darse a conocer al mundo debe aprender a comunicar en escenarios, tanto virtuales como presenciales, este es el manual, claro, directo y conciso, para poder aprender a hablar en público en este siglo en el que vivimos, con una nueva faceta provocada por el mundo online. En este audiolibro te desvelo todas las técnicas y herramientas que me han llevado a ganar 10 premios de comunicación, entre ellos el Campeonato de España de Discurso en Español por Toastmasters International en 2018 y el Campeonato Internacional de Plan de Negocio celebrado en Corea del Sur en 2018, organizado por Solbridge International School. Además, son técnicas que he ido puliendo y enseñando durante más de 2 años en escenarios de 3 continentes, América, Asia y Europa. Por ello, si quieres mejorar tus habilidades al hablar en público, transformar tu capacidad de comunicar y generar empatía y conexión, este es tu audiolibro. Ha pasado solo 1 año y medio desde que decidí lanzarme a la aventura de desarrollar este audiolibro con el objetivo de ayudar a emprendedores, empresarios y directivos. Aunque no solo para empresarios y directivos. Un estudio de Deloitte en 2018 afirmaba que, para 2030, el 50% de la población mundial iba a trabajar como freelance. Esto, ligado al teletrabajo, auspiciado por la pandemia vivida en 2020,
va a provocar el auge de la marca personal y la necesidad de comunicar bien para diferenciarnos de los demás. Hablar en público es una necesidad imperiosa para destacar ante la vasta muchedumbre de personas que ya no encontrarán un gran empleador escondido tras un nombre comercial. El futuro está más cerca de lo que parece, y dominar a tu público en el escenario, en videoconferencia o a través de un vídeo es un requisito indispensable para poder llevar pan a la mesa. Incluso si tu perfil de trabajo es muy técnico, llegará un momento en el que tendrás que comunicar ante tus compañeros o para tu equipo. Nos adentramos en un mundo apasionante, donde las personas cobran más relevancia que nunca y saber conectar con ellas a escala será crucial. Este es el resumen de una vida dedicada al arte de la palabra. Un arte que me ha dado confianza en mí mismo, una forma de ganarme la vida, grandes amistades e incluso el amor. Te aviso de antemano. Este es un audiolibro que no funcionará si no practicas lo que se plantea. Nadie aprende a nadar con un audiolibro. A hablar en público solo se aprende hablando. Así que, como digo en mis talleres, go. Parte 2. Lo verbal. No cuentes rollos. Un solo mensaje. Vayamos al grano. Solamente con esa frase, vayamos al grano, podría resumir el contenido de este capítulo. No obstante, por lo que vivo a diario con mis alumnos, es totalmente necesario escribir cada una de estas palabras. Somos verdaderos adictos a irnos por las ramas. Es un hecho, nos gusta. Para más INRI, cuando tenemos que improvisar delante de una audiencia, nos ponemos más nerviosos y tendemos a divagar mucho más. ¿Cómo me di cuenta de esto? La respuesta es una historia que combina un momento en el que estaba preparando una formación para una empresa y tenía cerca a mi madre. Recuerdo cómo mi madre nos estaba contando la semana, ya que había pasado mucho tiempo desde que la habíamos visto. Algo normal en las madres. Sin embargo, entre todas esas palabras que salieron de su boca, detecté algo que cambiaría para siempre el rumbo de mis discursos. El eterno paréntesis. Mi madre tiene un don. Le encanta hablar. Esto sería fantástico si no tuviese una contraparte. Divaga mucho. Una conversación con ella puede resultar en lo siguiente. Chicos, dirigiéndose a mí y a mi hermano, he tenido una semana horrible. ¿Qué ha pasado, mamá? Resulta que el proveedor que vino a la farmacia a entregarnos unos nuevos productos, empieza el paréntesis, que por cierto, es uno de esos jóvenes que conocimos cuando nos invitaron a visitar el laboratorio, que está casado con una chica guapísima. ¿Sabéis quién os digo? No me suena, mamá, pero dime, ¿qué pasó? ¿En serio no os suena? Sí, hombre, ese con el que tomaste un café aquella vez. No recuerdo, pero continúa, por favor. Vale, sí. Se recompuso, tratando de pensar qué estaba diciendo. Pues tuve aquel problema de nuevo. Encima, en una semana demasiado intensa y dura en la que habíamos vendido muchísimas sillas de ruedas, mamá, por favor, me pierdo. Pero hombre, déjame hablar. Y así, hasta el infinito. Es probable que pienses que parece de broma o que este tipo de conversaciones no se aplican cuando estamos hablando en público. Por supuesto, esto no sucede hablando en público. Hablando en público esto es mucho peor. No tenemos a nadie que nos interrumpa y nos devuelva a la senda de la buena comunicación. Cuando estamos en un escenario y nos ponemos nerviosos, ya sea realizando una presentación sobre un nuevo producto, una exposición de ventas o simplemente haciendo una intervención para comunicar los resultados, la experiencia me dice que nos vamos por las ramas. Esto provoca que muchísimos mensajes realmente importantes que se deben comunicar nunca lleguen de forma efectiva al destinatario. Para que puedas entender esto de forma más específica, te voy a poner el ejemplo de un partido de tenis. En un partido de tenis, los jugadores intercambian una pelota de un campo a otro, tratando de ganar el punto a su rival. Es un deporte que requiere una gran habilidad y, sobre todo, una increíble fortaleza mental. Imagina que, en una final de un Grand Slam, como el Roland Garros, donde Federer intenta ganar a Nadal, en lugar de jugar con una pelota, juegan con dos a la vez. Pese a ser dos de los mejores jugadores del mundo y de la historia, es muy probable que no sean capaces de jugar un partido en condiciones con dos pelotas a la vez. Cuando estén golpeando una, es probable que la otra esté aterrizando en el lado contrario de la pista en el que te encuentres y tu rival te haya ganado el punto. Si cambiamos el partido de tenis por tu cerebro, se ha demostrado que este no es multitarea. Puede parecer que sí lo es,
pero lo que sucede en realidad es que ejecuta pequeñas acciones muy rápido. Al igual que en un partido de tenis, nuestro cerebro también sufre devolviendo más pelotas de las que puede asumir. Regresando a nuestras exposiciones en público, ya sabemos que el cerebro de nuestra audiencia, como el de todo ser humano, no es capaz de asumir más mensajes de los que puede soportar. Es decir, la audiencia es vaga por naturaleza. No vaga en el mal sentido, sino que nos genera a los oradores una necesidad flagrante de poder digerir al máximo cada palabra que queremos comunicar antes de que ésta salga de nuestra boca, puesto que corremos el riesgo de perder la oportunidad de impactar de la forma correcta. Si somos capaces de identificar un solo mensaje a transmitir y lo comunicamos de manera escueta, sin florituras y sin añadir más palabras de las que corresponde, conseguiremos nuestro objetivo: comunicar bien. Cada vez que salimos a hablar en público, tenemos un objetivo en mente. Si no, ¿qué estamos haciendo en ese escenario? Siempre tenemos un propósito. Por ello, para poder servir a ese propósito de una manera efectiva, te recomiendo que hagas siempre lo mismo: identificar tu mensaje. Una vez has identificado tu mensaje, tienes que responder 2 preguntas que te ayudarán a conseguir transmitirlo de manera efectiva. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que quiere tu audiencia de forma egoísta? Y pregunta número 2. ¿Qué quieres tú de forma egoísta? Cada una de estas preguntas va a representar un círculo. Y dentro de cada uno de estos círculos se encuentran todas aquellas palabras que importan a cada una de las partes. En el círculo 1 se encuentra todo aquello que le interesa a tu audiencia: aficiones, asuntos del trabajo, su familia, etc. Y en el círculo 2, todo aquello que te interesa a ti. Si lo visualizas de esta manera, en la unión de ambos círculos hay una intersección: todo aquello que os interesa, tanto a tu audiencia como a ti. Por tanto, cada una de las palabras que salgan de tu boca tienen que ir dirigidas a la intersección, y todo aquello que no se encuentra en ella tienes que eliminarlo. Tu objetivo es mostrar a tu audiencia que lo que quieres transmitirles les interesa. En este caso concreto, todas las palabras que estoy escribiendo tratan de hacer referencia a una única cuestión: que entiendas a la perfección que solamente hay que transmitir un mensaje. ¿Quieres verlo? Fíjate en cómo lo he hecho contigo en este capítulo. La historia sobre mi madre ha sido una anécdota para poder ayudarte a empatizar con la idea de que únicamente tienes que emitir un solo mensaje. La referencia al partido de tenis, una ayuda con un ejemplo visual del problema que genera el no transmitir un solo mensaje. Hasta los conceptos que se salen del plano más formativo, como ha sido el caso de las historias que te acabo de describir, hacen referencia única y exclusivamente a que tienes que emitir un solo mensaje. Además, en todo momento te hago ver que esto es necesario para que puedas conectar más con tu audiencia y, por tanto, hablar mejor en público: tus intereses. Sin embargo, aunque parezca algo sencillo de trabajar, en realidad se complica mucho, ya que encontramos 2 grandes tipos de discursos: los preparados y los improvisados. Como puedes imaginar, los discursos sobre los que podremos trabajar más fácilmente la habilidad de identificar un solo mensaje y ejecutarlo son los discursos preparados. En los discursos preparados tenemos tiempo, tranquilidad y disposición para poder planear hasta la última coma de lo que vamos a decir. Esto es una gran ventaja. Pese a ello, en el otro lado de la balanza se encuentran los discursos improvisados, que forman parte de nuestra vida. Están arraigados en nuestro ser y siempre estamos improvisando nuestras conversaciones. Aunque no sea frente a una audiencia, nos pasamos el día hablando con personas, y cada vez que hablamos es de manera improvisada. Es decir, no salimos de casa pensando en cada una de las palabras que le vamos a transmitir a nuestro compañero de trabajo, a nuestro mejor amigo o a nuestro cliente. Normalmente dejamos que fluya. El problema de estas improvisaciones continuas es que por su gran abundancia en nuestro día a día, no ponemos control a nuestras palabras y entendemos que comunicamos bien. Estuve formando en México al equipo comercial de una empresa de fabricación de lámina de acero en sus habilidades de oratoria para la venta, con el fin de facilitar la comunicación entre el vendedor y el comprador. Estas formaciones son imprescindibles, ya que tienen como objetivo eliminar al máximo todas las interferencias que puedan existir entre ambos interlocutores. Mala expresión, defecto de síntesis, muletillas, problemas en la estructura, un mal uso del tono de voz, etc. Sin embargo, hubo una persona, como suele haber en 1 de cada 10 talleres que imparto, que se mostró reticente a aprender y participar porque ya sabía.
Esta persona se empeñó en que llevaba muchos años dedicado a las ventas y sabía exactamente cómo hacer una buena presentación y no cometer errores básicos. Como suelo hacer siempre que me encuentro un vanidoso, aproveché para alimentar su ego y utilizarlo como fuente de ejemplo y éxito dentro del equipo comercial de la empresa. Por supuesto, tenía que entender que no todos estaban a su nivel y que requerían una formación como la que se estaba impartiendo, y que era un privilegio poder contar con su presencia para poder materializar en carne y hueso el concepto de un buen vendedor. Como buen narcisista, entró al juego. Empezó a hablar y yo anoté posibles mejoras en su comunicación a medida que esta persona iba compartiendo sus anécdotas y peripecias. Se le veía disfrutar y todos disfrutaban con él. Cuando terminó, agradecí su participación y le hice una radiografía comunicativa al completo donde le hice ver, incluso delante de sus compañeros, que a pesar de ser uno de los mejores vendedores de la empresa, podía mejorar muchos aspectos de sus habilidades de comunicación. De manera imperiosa, debía trabajar la síntesis de su mensaje. Efectivamente, nuestro supervendedor cometía errores. ¿Quién lo iba a decir? Por supuesto, se lo hice ver de forma sutil, muy suave y sin poner en riesgo su ego laboral frente a sus compañeros. Pero sí se dio cuenta de que todavía tenía un rango de mejora disponible para su arsenal de habilidades. Uno de los principales puntos de mejora que nuestro supervendedor tenía que trabajar era que caía de lleno en el eterno paréntesis. Era una persona a la que se le veía que disfrutaba muchísimo con lo que hacía. Te narraba diferentes historias para acercarte a la visión de la empresa y de sus productos. Transmitía un buen lenguaje corporal. Pero necesitabas papel y bolígrafo cerca porque había que sintetizar sus palabras. Como tenía tanto que contar y el hombre sabía mucho de su campo, muchas veces divagaba y cuando estaba contando una historia sobre por qué el material que estaban empleando era una novedad, desviaba su atención a una anécdota con un cliente de años atrás y que no aportaba ningún tipo de valor al mensaje principal. Puede que estés pensando que quizás sea algo exagerado, que no importa tanto si te desvías un poco. Recuerda, vivimos en la era de la falta de atención. En un estudio capitaneado por Microsoft, han determinado que el intervalo de atención en un aula es de tan solo 8 segundos, incluso menos. Notificaciones, relojes inteligentes, emails, interrupciones. Todo juega en nuestra contra y el mensaje tiene que ir lo más directo posible. De cara a las próximas generaciones, nos enfrentaremos en el mundo laboral con personas que se han criado con redes sociales donde deciden si prestar atención a lo que se muestra o no con tan solo deslizar el dedo. Esto no es broma. Soy docente de vocación y estudié el máster de profesorado en escuelas secundarias y bachillerato. Cuando imparto clases, noto que el esfuerzo que tengo que realizar en mi comunicación es enorme. Te preguntarás ¿por qué? Es muy sencillo. Como docente y orador, compito con el teléfono y con redes sociales diseñadas para generar adictos a una dopamina fácil de conseguir. Ahora bien, a pesar de salir muchas veces exhausto de las clases, consigo la máxima valoración por parte de mis alumnos y que dejen de utilizar el teléfono, al menos por unas horas. Y esto no solo sucede en aulas con gente joven. Cuando imparto formaciones de oratoria a equipos directivos de grandes multinacionales, también me encuentro con esa dinámica. Ordenadores en la mesa porque están apagando fuegos, llamadas urgentes y numerosas distracciones del día a día que interfieren en la comunicación. Por ello, y con perspectiva de que nos dirigimos hacia esta nueva realidad comunicativa de atención selectiva por parte de la audiencia, debemos trabajar más que nunca nuestras habilidades de síntesis. Recuerda, la audiencia es vaga por naturaleza. A los seres humanos nos gustan las cosas bien masticadas y digeridas. Cuanto más me hagas trabajar para entenderte, menos te entenderé. Una vez ejemplificada la importancia de esta necesidad de síntesis de un solo mensaje, voy a plantearte una serie de ejercicios para potenciar esta habilidad, poco a poco. Como te comentaba antes, existen dos principales tipos de discursos, los preparados y los improvisados. Discursos preparados. Para poder aplicar la síntesis de un solo mensaje en un discurso preparado, lo primero que tendremos que hacer es anotar en un folio, libreta o notas del teléfono, donde sea, cuál es el propósito de tu intervención. De nuevo, siempre hay un objetivo cuando salimos a hablar en público. Siempre. Anotarlo de forma clara y explícita en un lugar visible nos permitirá recordar en todo momento que no debemos perder el norte cuando estemos redactando o diseñando la estructura. Una vez identificado, anotado y bien ubicado cerca de tu vista,
puedes iniciar la escritura y preparación de tu intervención. Lo más importante de esto es que revises en todo momento si cada una de las palabras que saldrán de tu boca refuerzan por completo el objetivo de tu exposición. No te preocupes si queda algo escueto por el momento, es más fácil añadir que quitar. Repasa una y otra vez el texto, analiza cada letra, revísalo con cariño y determina si el discurso sirve al propósito de la intervención. La ventaja del discurso preparado es que no estará listo hasta que lo tengas todo a tu gusto. Destrózalo, recompónlo, maquíllalo, reléelo y finalmente dale el visto bueno cuando corresponda. No hay prisa, esta es la parte más importante de tu discurso. Si eres capaz de sintetizar correctamente un discurso preparado, verás que te será muchísimo más fácil conectar con tu audiencia y les pondrás menos barreras para que vayan a cumplir el objetivo que tienes en mente. Recuerda 2 aspectos. El primero, anota cerca de tus ojos el propósito de tu intervención. Y segundo, repasa, revisa y reformula cada palabra hasta que sirva por completo a ese propósito. Discurso improvisado. Las reglas cambian cuando se trata de un discurso improvisado. Para poder sintetizar al máximo nuestro mensaje, sí que vamos a tener que esforzarnos más, cambiar nuestro paradigma y poder abarcar nuevas posibilidades. En este caso, necesitamos practicar. Para poder hacerlo fácil, vamos a dividir el proceso de preparación en 3 fases. Fase número 1. Identificación rápida del mensaje. Fase número 2. Práctica y grabación. Fase número 3. Repaso y feedback. En la primera de las partes, identificación rápida del mensaje, nuestro objetivo es conseguir, ante una pregunta que nos hagan desde el auditorio o un mensaje improvisado a comunicar, identificar claramente un objetivo al que nos queremos ceñir. Me pasa mucho en mis talleres que alguien levanta la mano durante una parte cualquiera de la presentación para preguntarme cómo afectaría esa cuestión en concreto al ámbito político y que le ponga ejemplos de uso. Cuando esto sucede, incluso si estoy explicando las técnicas de movimiento efectivo por el escenario, mi mente se desconecta de la clase y durante los próximos 2 segundos mi cerebro está rebuscando toda la información referente a su pregunta. ¿Qué encontramos dentro de ese cerebro? Muchísima información a la que accedemos. Y de golpe. Lo mismo te sucede a ti. Tu mente está llena de datos y muchas veces es posible que te abrumes de todo lo que puedes decir. Antes de que pasen esos 2 primeros segundos, que se sienten como horas, lo más importante es simplificar, elegir solo un mensaje a transmitir. Si estamos hablando de modulación de voz, transmitir cómo Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del Gobierno de España, ha moderado su tono de voz de más agresivo y enérgico en campaña, con mucho cambio y uso del registro vocal, a hablar de forma más pausada, calmada y con menos cambio en el tono de voz. ¿Se podrían poner más ejemplos o anécdotas? Por supuesto, pero si quiero transmitirle a mi alumno la idea de lo importante que es saber modular y adaptar la gestión de tu voz según el contexto, tu situación y tu objetivo, podré poner el ejemplo de Iglesias, si estoy en España, y cualquier anécdota personal o historia que complemente esa idea. En el capítulo de la estructura perfecta, veremos en profundidad cómo aprovecharla para generar discursos improvisados y sacar ventaja de ellos. De momento, hemos conseguido identificar un mensaje durante los primeros segundos de la intervención. Hay un ejercicio que me encanta para poder practicar la identificación rápida de un mensaje de manera totalmente improvisada. Paso número 1. Define un objetivo a conseguir hablando a una audiencia. Y paso número 2. Busca en Internet un generador de palabras aleatorias. No te indico uno en concreto porque cualquiera funciona de la misma forma. Lo que tienes que hacer es generar, mediante el azar, 3 palabras que anotarás. Para ayudarte a entender el ejercicio, voy a ponerte un ejemplo. Paso número 1. Mi objetivo es conseguir que la audiencia entienda la importancia de aprender a hablar en público. Y paso número 2. Mis palabras son bomba, mayordomo y limpio. ¿Cómo conseguimos vincular ambos puntos? Lo más sencillo es a través de historias que incluyan una moraleja. El siguiente paso del ejercicio es identificar el mensaje a compartir. Aquí debemos jugar con la imaginación, pero siempre manteniendo el rigor. De todos modos, cuando estés practicando, te recomiendo que no busques hacer discursos muy serios. Lo importante es divertirse. En mi caso voy a identificar un mensaje. Soy un presidente del gobierno que quiere transmitir a la población que hablar en público es muy importante, debido al peligro que ha supuesto un intento de atentado en la residencia presidencial provocado por un infiltrado de un grupo terrorista que trató de poner una bomba,
haciéndose pasar por un mayordomo en el turno de limpieza. Este ataque no se habría producido si sus líderes no fueran buenísimos comunicadores. El siguiente paso, una vez identificado ese momento pilar que queremos transmitir, es poneros en modo práctica. Aquí entra un gran aliado tecnológico que mejorará muchísimo tu nivel de comunicación, como yo digo, por ósmosis inversa. Sin hacer un esfuerzo especial notarás mejoría. ¿Cómo es esa técnica?, te preguntarás. Muy sencillo, grabándote. Vivimos en una época en la que mejorar nuestra capacidad de hablar en público es más sencillo que nunca, ya que todos tenemos un teléfono en nuestro bolsillo, que a su vez es también un pequeño ordenador y una gran cámara de fotos y de vídeo. Cada vez que practiques el ejercicio que te acabo de proponer, te recomiendo 2 cosas. En primer lugar, colocarte delante de un espejo para poder verte a tiempo real exponiendo el discurso y, en segundo lugar, ubicar tu teléfono de forma estratégica para que te grabe de cuerpo completo. Al hablar en público, no solo aprendemos de nosotros mismos, sino que también aprendemos de cómo lo hacen otros. Cuando nos observamos a través de una grabación, podemos ver en perspectiva cómo lo hemos hecho, como si fuéramos otra persona. Esto nos permite ser críticos y empezar a aprender por ósmosis inversa. Es decir, reconociendo al tenerlo delante de nosotros qué cosas no nos gustan de nuestra exposición. Recuerda, el primer paso para poder mejorar es descubrir cuáles son aquellas cosas que tienes que mejorar. En la ignorancia no hay progreso. Una vez hayas encendido la cámara, es cuando puedes iniciar tu discurso improvisado. Hace unas horas, he sido informado desde el gabinete de presidencia de que uno de los principales terroristas y enemigos del país ha conseguido infiltrar a uno de sus hombres en un edificio con información estratégica. Los discursos de este líder han calado tan hondo en su círculo de seguidores que cada vez es más amplio y más peligroso. Hemos podido interceptar la bomba a tiempo, ya que uno de los mayordomos del turno de la noche ha sido capaz de descubrirlo. Es una prioridad de este gobierno dejar limpio el país de enemigos. Como os comentaba al principio, las habilidades de oratoria de estos líderes terroristas son brillantes y capaces de persuadir a muchas personas dirigiéndoles hacia una dirección cuestionable. Es por lo que os invito a que todos vosotros mejoréis esas habilidades. Cuanto más sepáis de oratoria, más capaces seréis de detectar cuándo tratan de manipularos y llevaros a un objetivo determinado con el arte de la palabra. Este gobierno aprueba la formación en oratoria para poder ser menos vulnerables ante la propaganda y discursos del enemigo. No tiene que ser un discurso perfecto. Recuerda que estás practicando discursos improvisados. Si al principio no te sale como te gustaría, no te preocupes. A lo largo de los próximos capítulos iremos añadiendo puntos de mejora que deberemos reconocer. Para este ejercicio en concreto, es muy importante que analices muy bien que no te estás yendo por las ramas y que eres capaz de ir al grano con tu mensaje, incluso en improvisaciones. Resumen. A la hora de hablar en público, es imprescindible facilitar a tu audiencia el entendimiento de lo que les quieres transmitir. Por ello, identificar un solo mensaje, una sola acción, basándote en ese propósito de intervención, te ayudará a no irte por las ramas, centrar tu comunicación y emitir un mensaje claro. Ejercicio. Paso 1. Define un mensaje a transmitir. Paso número 2. Plantea la intersección de las 2 preguntas de intereses egoístas. Paso número 3. Genera aleatoriamente 3 palabras. Paso número 4. Busca la forma de combinar el mensaje a transmitir con las 3 palabras que te han salido en el generador. No limites tu creatividad. Es bueno divertirse. Paso número 5. Practícalo frente a un espejo y grábate con la cámara de tu teléfono. Y paso número 6. Visualízalo y analiza cómo crees que lo has hecho. Descubre el velo y empieza a encontrar puntos de mejora. Siempre los hay. Parte 3. El arte de contar historias. Storytelling. Todavía puedo notar dentro de mí la frialdad de aquellas risas que resonaban en el aula. Una tras otra, cada carcajada rompía el silencio y golpeaba en lo más profundo de mi ser. Me había quedado en blanco. Durante todo aquel fin de semana, había preparado con cariño una presentación sobre la Antártida, el continente de hielo. Había practicado durante horas y parecía que la exposición iba a ir como la seda. En aquella época, en los colegios no existían los proyectores ni las pizarras digitales.
por lo que el único apoyo visual con el que podía acompañar mi presentación era un conjunto de cartulinas en tamaño folio con mi caligrafía de niño pequeño. Salí de mi casa emocionado, pero con unos nervios en el estómago que me recordaban a las montañas rusas que tanto miedo me daban. Mi madre me preguntaba: ¿Lo tienes todo listo, Fer? Y yo asentía con la cabeza, ya que mi boca no era capaz de emitir ningún sonido. ¿Seré capaz de exponer sin voz?, me preguntaba. A medida que avanzábamos por la Gran Vía de Valencia en dirección a la escuela, me fijaba en los otros niños que iban a sus respectivos colegios. ¿También presentarán hoy? El coche se detuvo en el último semáforo y podía ver a algunos de mis compañeros que llevaban cartulinas muy grandes, más bien enormes. No había pensado en la posibilidad de poder utilizar cartulinas que impactaran. Miraba de reojo mis cartulinas de tamaño folio y sentí cómo una gran tristeza invadía mi cuerpo, sumándose a mi inseguridad. La presentación era a última hora del día, justo antes de marcharnos a casa. Esto me permitió disponer de tiempo extra para repasar la presentación. Me acerqué a la biblioteca durante el descanso y repasé una y otra vez cada una de las líneas de aquellas cartulinas. La Antártida es un continente de hielo. La Antártida es un continente de hielo, me repetía. Tras repasar durante horas aquella intervención, llegó el momento de ponerme frente a la audiencia. La profesora nos fue llamando por orden alfabético y mis compañeros iban exponiendo sus trabajos. Recuerdo que algunos hablaban de África, otros de algún país en concreto, como Estados Unidos, pero el denominador común era que todos habían utilizado grandes cartulinas llenas de imágenes para poder ilustrar su presentación. Podrás imaginar cómo, poco a poco, el Fernando Miralles de 12 años se iba haciendo cada vez más pequeño en su silla. ¿Recuerdas que a primera hora de la mañana notaba nervios en el estómago? Era un pequeño malestar comparado con la enorme sensación de vértigo que estaba sufriendo cuando la persona que iba a exponer antes de mí se encontraba presentando su trabajo. Era cuestión de minutos. «Fernando Miralles», exclamó la profesora. Ya era mi turno. Con grandes nervios y unos grandes temblores avancé por la clase, entre pupitres, hasta llegar a la palestra. La profesora me miró con una cálida sonrisa que me reconfortó por momentos. Todavía no había mirado a mis compañeros a los ojos. Coloqué mis cartulinas encima de la pizarra, en el pequeño soporte destinado al borrador y las tizas. Inspiré y levanté la cabeza. Noté cómo el mundo se detuvo en seco. Mientras escribo estas líneas, soy capaz de recordar al detalle la sensación y las caras de todos aquellos compañeros que me estaban juzgando, analizando y también cuestionando. Noto cómo la saliva empieza a evaporarse de mi boca y cómo la sequedad de mi garganta me obliga a carraspear un poco, componiendo una leve tos. En un atisbo de valentía, proyecto mis primeras palabras temblorosas sin quitar la vista de ese punto fijo de la pared del que me había encariñado. No estaba yendo tan mal. Conocía de memoria cada una de esas palabras y estaban perfectamente orquestadas para que tuviesen estructura y coherencia. Sin embargo, justo a mitad del discurso, pasó algo. Dudé por un instante en si había dicho correctamente dónde se ubica el continente de hielo y cuando mi mente regresó al discurso, me quedé completamente en blanco. Cada segundo se alargaba en una sensación que parecía durar horas. 40 personas me estaban mirando, aunque yo no despegaba mi mirada del punto fijo en la pared. Me había estudiado todo de memoria, y ese fue uno de los principales problemas. Si me olvidaba de una palabra, no iba a ser capaz de continuar con el discurso. Tras unos segundos que parecían eternos, tuve que girarme delante de toda el aula, coger las cartulinas y leerlas, letra por letra, hasta encontrar la palabra que me había fallado. Líquenes. Todo ese problema por culpa de los líquenes. Dejé la cartulina de nuevo en el espacio reservado al lugar del borrador y continué mi exposición mirando al frente y tratando de ir lo más rápido posible para poder esconderme bajo mi mesa cuanto antes. Al acabar, escuché unos tímidos aplausos mientras recorría el pasillo entre pupitres hacia mi mesa. Permanecí en silencio hasta llegar a casa. Uno de los pensamientos que recorrían mi mente en ese momento era: no voy a dejar que esto me vuelva a pasar nunca más. ¿Te ha gustado la historia? ¿Has podido empatizar con mi yo con 12 años? Es la magia de las historias. Son una de las principales herramientas que los oradores tenemos en nuestro arsenal para cautivar y conectar con la audiencia. Siempre me gusta decir en mis formaciones que cuando cuentas bien una historia, o el anglicismo storytelling,
Es como si la audiencia se levantara de la silla, se pusiese en tus mismos zapatos y pudiesen ver, entender y sentir todo lo que les quieres transmitir del modo en que tú mismo lo haces. No quiero entrar en detalles muy técnicos, pero es lo que yo he denominado generar un marco contextual. Este nombre tan aparentemente técnico es verdaderamente inofensivo y sencillo. Te lo explico brevemente. Las personas estamos separadas por muchísimos aspectos. No hemos crecido bajo las mismas condiciones. Hemos tomado decisiones diferentes. Hemos sufrido diferentes problemas. Y en muchas ocasiones, lo único que nos une respecto a la audiencia es poder estar compartiendo ese momento de conexión en el que tú hablas y ellos escuchan. Las historias nos permiten generar un marco contextual. En las películas somos capaces de empatizar con el mago más famoso del mundo, Harry Potter, o sentirnos incómodos cuando acribillan a disparos a un sanguinario mafioso de Nueva York, Don Vito Corleone. Lo más seguro es que no seas un mago educado en Hogwarts, ni seas un mafioso que avanza en un pequeño buick por Broadway desde Little Italy hacia Hell's Kitchen para acabar con una familia rival, por lo que debemos analizar por qué conseguimos empatizar en estas situaciones. Cuando leemos, vemos una película o escuchamos una novela, aparecen historias que nos generan un contexto, es decir, nos vinculan a un momento concreto del tiempo. Existe un personaje principal, si puedes ser tú, mejor. Existe un problema, un reto a conseguir y, en ocasiones, un villano. En la historia que hace un momento he compartido contigo, el marco contextual que he pretendido generar era el siguiente. Personaje principal, Fernando Miralles. Narración en primera persona, lo que genera más empatía. Momento concreto del tiempo. Cuando tenía 12 años y estaba en el colegio. Apelación a un momento específico de nuestra vida que hemos compartido todos y que me permite hacer que recordéis y volváis a sentir esas mismas emociones. Reto a conseguir. Superar con éxito una exposición de clase. Todos hemos vivido una. Villano. Los 40 preadolescentes que no tendrán piedad en juzgar y reírse de uno de sus compañeros. Problema. Me quedo en blanco. Con esta historia, he pretendido que te pusieras en mi piel por unos segundos, e incluso que llegases a sentir el miedo, la rabia y la impotencia que sentía en ese momento de mi vida. Mi único propósito es que ahora estuvieses más receptivo para entender esta explicación. Si tienes dificultades al hablar en público, habrás conseguido identificarte a la perfección con lo descrito en la historia. Por lo que ahora ya no me ves como un gurú o experto inalcanzable, sino que ves que también fui un niño vulnerable y con pocas habilidades de comunicación, por lo que se puede trabajar y mejorar. Por otro lado, si eres una persona que ya sabe hablar bien en público, y en este libro quieres reafirmar conceptos o descubrir algunas técnicas y consejos para comunicar con estas audiencias más jóvenes, habrás podido identificarte en tus inicios, en tus primeros desafíos al hablar frente a públicos y a esas inseguridades que a todos nos azotan de vez en cuando. Esta es la magia de las historias. Todos los grandes oradores utilizan la narrativa para poder potenciar sus discursos. Además, cuando hablamos de nosotros mismos o de nuestras experiencias, es más fácil que no nos quedemos en blanco, ya que nadie sabe más de nosotros que nosotros. ¿Quieres saber entonces cómo generar una buena historia que conecte con tu público? Esa misma pregunta me la hice cuando estaba preparando mis discursos para competir en la Liga de Oratoria de Toastmasters, el año que quedé campeón de España, 2018. Estaba sentado en el sofá de mi casa, reclinado hacia adelante con una libreta y un bolígrafo, analizando monólogos de humoristas españoles, empresarios, directivos, grandes coaches, abogados. En fin, trataba de desgranar las claves de comunicación de los más famosos oradores en España, o los que más expuestos están a la cultura popular. Sin embargo, el cambio de chip vino cuando me puse a analizar a los grandes oradores de los Estados Unidos de América. Me quedé impresionado. Hice en Google una sencilla búsqueda, mejores oradores de Estados Unidos, y me devolvió al Rey de Reyes, Joel Osteen. Osteen es un pastor evangélico de gran impacto y con un nivel de influencia mediática como nunca nadie ha podido soñar. Para poder transmitirte mi sorpresa, Osteen congrega cada domingo a más de 50.000 personas en su iglesia. Creció tanto que tuvo que comprar el estadio de baloncesto local para poder dar su servicio cada domingo. Seguí indagando en su vida por curiosidad y descubrí que tenía varios libros en la lista de los más vendidos según el New York Times. Un patrimonio que te deja helado,
canales de televisión e incluso una línea de atención telefónica. No daba crédito. Todavía no había escuchado uno de sus sermones, pero el pastor de la iglesia Lakewood en Texas me tenía completamente fascinado por el nivel de impacto cosechado. Lo busqué en YouTube y vi que publicaba allí sus misas. Como podrás imaginar, me preparé un buen café, cogí un folio y le di al play, con ganas de estudiar y aprender de este famoso orador. Dicen que no hay una segunda ocasión para causar una buena primera impresión, ¿verdad? Pues Joel Osteen acertó de pleno. Varias cámaras de televisión apuntaban a todas las personas reunidas en aquel estadio de béisbol reconvertido en iglesia. Como si de drones se tratase, la cámara volaba entre todas aquellas cabezas y podías visualizar cómo cada una de las 50.000 personas que se encontraban en la iglesia estaban felices y altamente expectantes. De golpe se paró la música, y la gente empezó a vitorear al pastor al aparecer en mitad de un escenario propio de un concierto de rock. Eso sí, sobrio, elegante y limpio. Osteen avanzaba con un impecable traje a medida y una preciosa corbata azul con rayas diagonales que otorgaba seriedad a todo aquel caos mediático. Con una sonrisa de oreja a oreja y las palmas de las manos abiertas hacia la audiencia como si estuviera abrazando a todos, inició su discurso como podrás imaginar, con una historia. Era una soleada tarde de otoño en Los Ángeles. Apenas empezaba octubre y las hojas de los árboles empezaban a despegarse de sus ramas y a llenar el pavimento de ese mágico manto marrón, dije emocionado. Además, era una tarde especial. Iba a sacar por primera vez mi nuevo Ferrari descapotable. Conduje por las zigzagueantes calles de Beverly Hills hacia Rodeo Drive, observando cómo la gente volteaba la cabeza para contemplar mi nuevo coche. Allí en Rodeo Drive, la calle comercial por excelencia de Beverly Hills, veía cómo la gente hacía sus compras en exclusivas tiendas y paseaba con las bolsas que guardaban sus nuevas prendas y objetos. ¡Qué feliz me sentía en aquel preciso instante! Poco a poco iba apretando el acelerador y veía cómo las personas iban difuminándose cada vez más en mi visión periférica. Pasaban como pequeñas motas de polvo cuando les da un golpe de luz. De pronto, me di cuenta de que estaba conduciendo a 80 kilómetros por hora en una carretera de 40. Me asusté. Pero la sensación era tan buena y feliz que seguí apretando el acelerador hasta que las personas de la acera ya desaparecieron de mi vista, y solo estábamos la carretera y yo. Esto es el éxito, pensé. He trabajado tanto para este momento. No pude evitar esbozar una sonrisa en mi rostro. Sin embargo, cuando me encontraba conduciendo a 120 kilómetros por hora, sonó de pronto una sirena y vi un coche de policía a través del espejo retrovisor. Estaba tratando de detenerme. ¡Dios!, pensé agobiado. Voy a 120 kilómetros por hora en una carretera cuyo máximo es 40 kilómetros por hora. Esto es totalmente ilegal y un delito grave. ¿Qué hago? Tras unos segundos de duda, observando sin pestañear al coche de policía que trataba de darme el alto, apreté con fuerza el acelerador y me puse a 200 kilómetros por hora en aquella carretera de 40. El coche de policía se iba difuminando en el horizonte mientras mi nuevo Ferrari rugía alejándose con la fuerza de 1000 huracanes. «Ahora sí que lo he conseguido», grité eufórico. «He escapado de la policía de Los Ángeles». Reía con fuerza tras el momento de tensión. Lo que no me imaginaba era que justo delante me habían puesto un control policial. Había olvidado que tenían radio. Ahora sí que la he cagado, pensé mientras me imaginaba camino a prisión. Detuve el coche al margen de la carretera y vi cómo un corpulento policía uniformado bajaba con una actitud muy severa e imponente. Sus gafas de sol reflejaban la luz de aquel atardecer y su bigote frondoso le aportaba una seriedad que no me tranquilizaba precisamente. Se colocó justo a mi lado y carraspeó antes de hablar. «¿Sabe usted a qué velocidad iba?», dijo con una sonora voz grave. «Verá, agente», titubeé. «Ha escapado usted de unos compañeros en Rodeo Drive», me interrumpió. «Sí, verá». «Mire», volvió a interrumpirme. «Es viernes, son las 4:15 de la tarde, en 15 minutos acaba mi turno y tengo que irme a Nevada a ver a mi hija este fin de semana. Si me cuenta una excusa que nadie me haya contado nunca, le dejo ir». En aquel preciso instante, sentí como Dios había bajado a la tierra para salvarme de aquel delito tan temerario que sin buscarlo había cometido.
Estaba nervioso. Notaba cómo el tiempo se hizo eterno. La boca se me secó y el pulso se aceleró como si hubiese terminado de correr. Verá, agente, empecé. Resulta que la semana pasada se llevaron detenida a mi mujer y al ver las sirenas pensaba que me la querían devolver. El policía se mantuvo 2 segundos en silencio, mientras mi estómago apenas podía aguantar tanta tensión. De pronto, esbozó una sonrisa. «Que tenga un muy buen fin de semana», me dijo mientras se alejaba del coche. «Levanten sus Biblias», exclamó Austin a un público que reía y se puso en pie para darle el más cálido de los aplausos. Cuando terminaron los aplausos, Joel Austin les dijo: «Amigos, esto por supuesto no es cierto. Sin embargo, vamos por la vida en muchas ocasiones al límite de la ley para conseguir el éxito. Y es bueno tener ese éxito material, el coche que te gusta, la casa de tus sueños. Pero Dios no estará siempre ahí en el último momento para salvarte el cuello. Busca el éxito, pero siempre dentro de los límites de la ley de Dios, de la ley del hombre. Amén». Mi cara en el sofá, tras no haber tomado ni una sola nota al haberme quedado impactado, debió de ser un poema. Esa historia humorística conectó con una audiencia multitudinaria, los dejó en silencio y les transmitió una energía única y vibrante, además de una moraleja a aplicar. Cuando cuento esta historia en mis talleres, veo cómo la gente se queda conectada conmigo al máximo nivel. Incluso llego a ver cómo el ritmo de parpadeo se reduce, abren más los ojos e incluso se les queda la boca abierta. Por tanto, es crucial poder aprender de estos grandes oradores de influencia masiva y desgranar sus puntos clave para poder aplicarlos a nuestras intervenciones del día a día. Vamos a analizar punto por punto cómo podemos crear una historia que conecte y nos permita generar a nuestra audiencia el marco contextual perfecto para transmitir de forma efectiva el mensaje que hemos identificado en el capítulo anterior. Lo primero de todo es recuperar los puntos que he compartido contigo antes al analizar la historia de cómo me quedé en blanco en mi primer discurso. Un personaje principal. Toda buena historia necesita un personaje principal que conecte con el público y con el que les acercaremos el marco contextual. Michael Corleone en El Padrino, Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias o Ron Woodruff en Dallas Buyers Club. Todos ellos tienen en común ser los protagonistas de la historia y también ser los personajes en los que recaerá toda la conexión del público. Cuando desarrollemos nuestro discurso, podremos hacer referencia a: primero, nosotros mismos. Segundo, si es en el ámbito empresarial, a los fundadores de la empresa o la historia de transformación de un cliente, etc. Y tercero, famosos y personajes públicos. Lo más efectivo suele ser hablar de nosotros mismos, ya que somos la prueba viviente de una historia. Suelen funcionar muy bien historias de nuestro pasado, de superación, de momentos dramáticos, de felicidad, etc. La ventaja de hablar de nosotros mismos es que pueden poner cara al personaje principal e incluso cuando estés narrando la historia, siempre que sea verídica, transmitirás las emociones de una forma más potente, puesto que a medida que estés contándola, recordarás los sentimientos de aquel momento y los transmitirás incluso de manera involuntaria. Además, la cercanía que sentimos respecto a una persona con la que nos encontramos en el escenario es máxima. Está ahí. Esto es una gran ventaja, porque no dudarán de si es cierto o no lo que les estás contando. La máxima autoridad en cuanto a la información sobre ti mismo eres tú. Uno de los aspectos que está evolucionando muchísimo con la nueva generación Centennial y el uso de las redes sociales es la conexión cercana incluso con los personajes famosos. Esto nos abre un abanico de opciones, ya que a pesar de no tener una vida tan espectacular como actores, músicos o superdirectivos, este hecho de cercanía ha eliminado la semidivinidad de estas estrellas inalcanzables y ha reducido la brecha de la percepción. ¿Seguirán siendo estrellas? Sí. Pero el efecto halo del que disponían anteriormente por esa exclusividad y escasez de exposición se reduce en gran medida, dándote ventaja si estás empezando tu carrera comunicativa para alcanzar y enamorar a potenciales clientes, nuevas audiencias o simplemente transmitiendo tu historia. Si, por el contrario, nosotros somos el caballo de batalla de una empresa, es decir, somos los portavoces y tratamos de comunicar en ferias, en exposiciones o en presentaciones a clientes, en este caso particular, puedes
o bien contar una historia sobre tu desarrollo en la empresa, o puedes hablar sobre los fundadores, su visión, cómo se arriesgaron y generar la empatía con la audiencia al hablar en calidad de un narrador de segundo círculo, alguien que conoce al protagonista. Un caso muy claro lo viví cuando impartí un taller para equipos comerciales de una gran multinacional líder en el sector de la energía renovable. Durante la sesión les pedí que contasen historias. Hablaron en muchas ocasiones y con emoción extrema sobre las inmensas oportunidades que les había ofrecido el fundador de la compañía, tanto en el ámbito profesional como en el personal. El grado de devoción y conexión con el que contaban su experiencia hablando sobre lo que veían de lo que este fundador hacía me hizo conectar al milímetro con las personas que hablaban y con el fundador. Vi una relación humana y con la potencia de conectar con el público siendo un mero narrador y no el mismo protagonista. Además, veremos en el capítulo de Ethos, Pathos y Logos del siglo XXI cómo aprovechar esto para asentar nuestra autoridad. El último de los 3 principales personajes que podemos emplear sería un personaje público famoso. Esto es muy recurrente y empleado porque conectamos mucho con estas personas de gran autoridad. Si quisiésemos hablar sobre discurso, utilizaríamos la conexión con políticos, grandes empresarios que han destacado por su oratoria, como Steve Jobs, o incluso grandes personajes que cambiaron el curso de la historia, como Martin Luther King. Utilizando a personajes famosos, podemos aprovechar historias ampliamente difundidas, de gran carga emocional y con potentes mensajes. Normalmente estas personas famosas tienen un carisma propio y muchos puntos donde podremos hacer énfasis, como la tenacidad y la fuerza del lenguaje de Winston Churchill. Espacio temporal. Una historia no es completa si no transcurre en un punto concreto del espacio y del tiempo. El cerebro humano, para poder generar una visualización de la situación, necesita el dato del momento en la historia en el que transcurre. ¿Por qué necesitamos esto? Es apasionante y te lo voy a explicar. Cuando analizamos las audiencias, lo veremos en detalle en el bloque de audiencias, uno de los puntos más importantes en los que enfatizo es en la edad de la audiencia. Esto es por un motivo muy sencillo y revelador. Nos aporta muchísima información sobre la forma de pensar de estas personas y nos acerca a emociones transgeneracionales. Esto, que suena complicado, es muy sencillo. Si el personaje es un directivo de una multinacional que vende armamento en los años 60 en Estados Unidos, podremos saber que el país había salido de la guerra de Corea. Estaba de pleno en la guerra de Vietnam. El movimiento hippie inundaba las calles de toda la nación y un sentimiento antibélico reinaba en cada esquina. Los derechos humanos, la libertad, la música de Bob Dylan y los Beatles, las drogas, el amor libre. Era una generación que se encontraba inmersa en una lucha entre los valores tradicionales y una nueva interpretación de las libertades individuales. Por tanto, si ubicamos en nuestra historia al personaje principal en este espacio del tiempo concreto, la audiencia podrá imaginarse y empezar a sentir lo que este personaje podría estar sintiendo, de forma que aumentamos la empatía. ¿No te crees que podemos recordar y volver a sentir gracias a las palabras? Hagamos el experimento. El directivo entró en la librería, cálida, con una luz tenue y que tenía un olor característico al papel. Se acercó a una estantería y abrió un libro por la primera página. Acercó su nariz al papel e inspiró sintiendo un delicioso olor a libro nuevo mientras acariciaba el tacto rugoso de las hojas. ¿Has podido sentir el tacto? ¿Has sentido el olor del libro? Trata de imaginar ahora el sabor de un zumo de naranja que queda bien agrio y que se te coloca en la parte del final de la lengua. ¡Ugh! Imagínalo bien y fíjate si segregas más saliva. Aportando este tipo de contextos a nuestras historias, reactivamos puntos de nuestro cerebro que nos aportan de nuevo sensaciones que enriquecen la conexión con nuestro público. Si les hacemos salivar, pasar miedo, emocionarles, sorprenderles, estarán más conectados y el mensaje les llegará de una forma más efectiva. Por tanto, si aportamos un espacio en el tiempo y un lugar, daremos información extra a nuestro oyente y podrá generar sensaciones gracias a su cerebro. Reto a conseguir. Toda buena historia tiene un desafío, alguna barrera que nuestro protagonista debe romper para poder llegar al siguiente nivel. En las películas lo podemos ver en Rocky, donde el protagonista tiene que entrenar bien duro para conseguir ganar a Apollo Creed en el ring. Cuando te contaba la historia de Joel Osteen,
tenía que huir de la policía y seguir disfrutando de su tarde. Cuando Martin Luther King se dirigía a su público con aquel sueño que tuvo, su reto era la igualdad de derechos. Por tanto, tienes que transmitir a tu público ese reto. Tienes que plasmar el sufrimiento y punto de transformación al que se somete tu personaje para alcanzar la cima. Esto se ve mucho en el pitch de empresa, es decir, presentaciones donde comunicas el propósito o el valor de tu empresa. En estos discursos se suele emplear a un personaje principal, en un momento concreto, donde se enfrenta a una dificultad y tu producto o servicio le soluciona ese problema dando lugar a una satisfacción final. No te preocupes, porque esto lo veremos en un capítulo completo más adelante. Ahora es importante que entiendas este concepto. Por ello, ya sea que te estés utilizando a ti mismo para la historia, a alguien de tu empresa o a un personaje público o famoso, recuerda que hay que añadir un reto a conseguir. Los que mejor hacen esto son los creadores de telenovelas mexicanas. El personaje principal siempre tiene muchos giros dramáticos de los acontecimientos, muchos problemas y muchos retos. Esto provoca que muchas personas no puedan desconectar su televisor durante los largos años que duran estas producciones. Un villano. En toda historia que se precie tendremos que añadir un villano. Un villano no tiene por qué ser una persona. Puede ser una situación, una traba burocrática o un sistema que se interpone entre tu personaje principal y su objetivo final. En la historia de Joel Osteen, los villanos serían los policías. En Rocky, su rival, Apolo. En Harry Potter, Voldemort. Y en el caso de tu empresa, podrá ser tu competencia, un empleado que interfiere en tus planes, etc. Es muy potente incluir un villano en tu historia para generar un personaje antagónico que despierte odio hacia él por parte de tu audiencia, refuerce la empatía contigo y potencie la conexión a tu favor. El problema. Como en toda telenovela que se precie, siempre surgen problemas. En las novelas suele ser la amante despechada, un hijo ilegítimo que aparece por sorpresa, un envenenamiento, y sí, las telenovelas son el caso más dramático y el extremo más polarizado, pero funcionan muy bien como ejemplo. En el caso de Apple, fueron los problemas internos en el lanzamiento del Macintosh. En el caso de Churchill, el problema era el implacable avance de las tropas alemanas por Francia y los diversos bombardeos en Londres. Y en tu empresa puede ser un problema interno, un empleado, una fecha concreta o una traba burocrática, juicios, licencias, etc. En mi caso particular, un problema muy grande provenía de mi falta de consistencia al generar buenas conclusiones en mis discursos. Yo era capaz de conectar a la perfección con el público al inicio, mantener su atención, y finalmente mi problema era que no conseguía hacer buenos cierres en mis intervenciones, lo que provocaba que mis discursos nunca fueran ganadores. Hasta que inicié un proceso de transformación, donde el reto a conseguir era ganar el campeonato nacional, atacando el problema, falta de cohesión de la conclusión, venciendo a los villanos, mis competidores. Resumen. Contar historias en nuestros discursos nos permite generar un marco contextual que nos conecta con la audiencia y fuerza la generación de empatía hacia nosotros. Hay 5 apartados que debemos plantear al crear las historias. 1. Personaje principal. Puedes ser tú, alguien de tu círculo secundario o un personaje público o famoso. 2. Un espacio temporal y físico. 3. Un reto a conseguir. 4. Un problema. Y 5. Un villano. Ejercicio. Escribe en un folio una historia con la que quieras presentar tu empresa o producto. Si no tienes una empresa, trata de contar tu historia personal. Identifica los 5 puntos. Primero, ¿quién va a ser tu personaje? Segundo, ¿en qué año y lugar va a transcurrir la acción de tu historia? Tercero, ¿a qué reto te estás enfrentando? Cuarto, ¿qué problemas aparecen? Y quinto, ¿quién es el villano? No olvides definir un solo propósito, lo hemos visto en el capítulo anterior, y que quede claro el mensaje único. Aprovecha el poder de la historia con estos 5 puntos para empatizar con tu público y conseguir que hagan lo que te propones que hagan. Repite el ejercicio siempre que puedas. Cuando hayas terminado de contar tu historia o la de tu empresa, te recomiendo lo siguiente. Coge 3 platos o boles de comida y un folio. En uno de los boles vas a introducir posibles personajes.
Tu madre, tu padre, un lobo, un empresario, un político, etc. En otro de los boles vas a introducir lugares. Un bosque, el Congreso de los Diputados, tu empresa, una exposición de eventos, etc. En el tercer bol vas a meter diversos problemas. Un accidente de coche, se retrasa un vuelo, un competidor lanza un producto nuevo, etc. Una vez remuevas los papelitos, saca uno de cada bol y genera una historia con esos 3 componentes. Te faltará el villano y el reto a conseguir, pero para ello es mejor tener flexibilidad para adaptar tu historia con los papelitos obtenidos. En el próximo capítulo, te voy a enseñar a cautivar a tu público desde el primer instante, a mantener su atención con éxito y a cerrar con una conclusión perfecta con la que vayan a cumplir lo que te proponías a la hora de hacer tu presentación. Parte 4. La estructura del esqueleto de la sardina. Cuando tenía 3 años me planté. Fui firme y decidido hacia la cocina, donde estaba mi madre terminando de preparar una ensalada de verano. Me quedé bien serio frente a ella y no moví ni un solo músculo hasta que se giró y me dijo: «¿Qué pasa, cariño?». En ese momento, liberé de dentro de mí una petición que llevaba horas preparando. «¿Por qué no podemos empezar la comida por el postre?». Mi madre se rió de la ternura. «Sí», continué al ver que no me tomaba en serio. «El postre nos gusta a todos, y está más bueno que la ensalada». Ella volvió a sonreír. Cogió una aceituna, me la ofreció y me dijo: «Comemos en este orden, para darle una experiencia a nuestro cuerpo, Fer. Primero, tomamos platos ligeros o algo de aperitivo para llenar nuestro cuerpo con calorías muy bajas y para evitar comer más durante el plato principal. Por eso preparo esta ensalada de verano. Es fresquita, nos gusta a todos, nos llena, y después nos comemos el pollo asado que hemos traído del pueblo». Yo asentía. El pollo es el plato principal. Es de donde nos queremos llenar, un plato sabroso y algo más copioso. El pollo además tiene muchas proteínas. La miré sin saber qué significaba proteínas. Por último, cuando ya estamos llenos, muchas veces nos pasa que queremos algo dulce. Por ello preparamos el café. ¿Por eso papá y el abuelo toman café después de comer? Así es, y ese es el motivo. Primero algo sabroso y ligero, después un plato copioso, por último, un postre con el que dejes un buen sabor dulce en tu paladar. Aquel día, mi madre había desvelado la estructura que se utiliza en los principales discursos, en películas, en historias, en novelas, en todos lados. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando imparto mis formaciones, pienso: esto es obvio, pero luego me doy cuenta de que casi nadie lo aplica. Nadie desarrolla bien estas estructuras sencillas y, lo más importante, nadie sabe cómo sacar el máximo partido de estas divisiones. Es muy curioso ver a directivos o a universitarios hablar sobre algo sin ningún tipo de orden ni conclusión alguna. Esto es una lástima y uno de los principales puntos de desconexión que sufre la audiencia. «Me he perdido», suelen pensar. Cuando inicio este bloque formativo, les hago el símil de que un discurso es como una relación amorosa. Imagina que vas por la calle, ves a una persona que te gusta y sin decirle hola, te arrodillas y le pides matrimonio. ¿Tendría éxito la estrategia? La verdad es que no. No se casará contigo. Como mucho se reirá, te dará su teléfono y podréis tener una cita, lo que sería una buena introducción, pero esto ya forma parte de otro tipo de libro. Para poder solucionarlo, te voy a enseñar la estructura del esqueleto de la sardina, para que la puedas aplicar desde este momento a tus presentaciones. Estructura del esqueleto de la sardina. La estructura del esqueleto de la sardina se compone de 3 partes bien diferenciadas. Primero tenemos la introducción. En la introducción hay 3 opciones que podemos emplear. La primera, preguntas a la audiencia. La segunda, storytelling, o historias. Y la tercera, humor. Pasando al desarrollo, tenemos que contar siempre 3 mensajes principales, que reforzarán ese único propósito que hemos visto en capítulos anteriores. Y por último tendremos el bloque de la conclusión. En este bloque encontramos 3 opciones para poder cerrar tu discurso de manera eficaz. La primera sería el círculo perfecto, la segunda, la llamada a la acción, y por último, el aplauso tardío. La estructura del esqueleto de la sardina es el resultado del análisis de los mejores discursos de la historia y que suelen combinar los elementos que componen la sardina.
Son aspectos que sí o sí te funcionarán cuando te dirijas a una audiencia. Esta estructura consta de esas 3 partes bien diferenciadas y que voy a explicarte en detalle. Introducción. La introducción es el primer bloque del esqueleto de la sardina y el momento más importante del discurso. La audiencia se genera una primera impresión de una persona en una 10ª parte de segundo y decide entonces si tiene voluntad de escucharlo. El cerebro humano toma esa decisión en el subconsciente, antes incluso de razonar que existe otra persona en la habitación. El refrán «no hay una segunda ocasión para causar una buena primera impresión» cobra más fuerza que nunca en este mundo, ya que iniciar nuestra exposición de una forma efectiva nos dará muchos puntos a favor de cara a nuestra audiencia. Para la sección de introducción voy a compartir contigo 3 estrategias fundamentales que aplico siempre en todas mis presentaciones e intervenciones. Son sencillas y su impacto está más que demostrado. Primero, empezar con una pregunta. Una de las mejores formas de iniciar un discurso es mediante una pregunta. Multitud de empresarios, comediantes y grandes comunicadores emplean este recurso tan efectivo. ¿Qué sucede con las preguntas? Cuando hacemos una pregunta, conseguimos que la audiencia reflexione, obligándolos a recuperar su concentración en la presentación y a participar de forma activa. Además, si la pregunta está bien formulada, conseguiremos que se identifiquen de manera afirmativa. Por ejemplo, ¿quién de aquí quiere mejorar sus habilidades al hablar en público? Y levanto la mano a la vez para que la gente replique el movimiento conmigo. En el caso de esta pregunta, si estás escuchando este audiolibro, ¿quieres mejorar tus habilidades de oratoria? Perfecto. Cuando hago esta pregunta, ya conecto directamente contigo, puesto que entiendes que el discurso es para ti. Ahora bien, ¿qué sucede si este tipo de preguntas polariza a nuestra audiencia? Imaginemos que una de las personas que está escuchando este audiolibro no quiere mejorar sus habilidades de comunicación. Podría lanzar una segunda pregunta para cautivar a los que no comulgan afirmativamente. ¿Y quién de aquí no quiere mejorar estas habilidades? Levantan la mano y podría indicarles: perfecto. A lo largo de esta presentación espero de todo corazón conseguir que os haga un pequeño clic el cerebro y veáis la importancia de mejorar estas habilidades. De este modo, recuperamos el interés de los que se habían quedado fuera de la primera pregunta y ya tenemos a todo el público en el barco. Iniciar una presentación con una pregunta que abrace los intereses de la audiencia es un recurso de éxito asegurado y que, bien empleado, conecta de maravilla con el público, haciendo que los primeros segundos hayan generado una buena impresión. ¿Cuántos de vosotros, quién de aquí, recordáis cuando, no os ha pasado, alguna vez sentisteis? Son ejemplos de preguntas con las que podéis iniciar una presentación acompañados del movimiento de levantar la mano para que os sigan y facilitar esta conexión. 2. Storytelling. El arte de contar historias. Lo siento, señor. Una voz rompió toda mi paz interior. Solamente se podría en caso de ser uno de nuestros mejores clientes. El último nivel de nuestro programa de puntos. No podemos ascenderle gratis a primera clase. Vaya, pensé. Creí que sí que era posible. Si hubiesen podido hacer una foto a mi cara en aquel momento, habría sido todo un poema. El nivel de decepción por mi parte fue increíble. Desde hacía un año, me había casado con una aerolínea con el fin de entrar en su privilegiado sistema de puntos. En las imágenes publicitarias te indican que recibirás siempre las mejores condiciones una vez llegues a los puntos mínimos y que viajarás y recibirás la experiencia de tu vida. No fue así. Tras más de 50.000 millas voladas el último año, me quedé sin acceso al Edén de los viajeros, ese paraíso en el aire que tanto me gusta. Porque sí, lo probé una vez. Y las leyendas son totalmente ciertas. Un diciembre tenía que irme de viaje a México desde Madrid, y los precios estaban muy altos a pesar de la pandemia, pero incluía la ida en primera clase. Recuerdo un trato exquisito hacia mi persona, poder pedir lo que quisiera en cualquier momento del vuelo, poder tumbarme y dormir, y además poder trabajar en un espacio más amplio, como si de una pequeña oficina en el aire se tratara. Tras unos minutos de preguntar de forma muy amable y analizar opciones, obtuve una pequeña concesión. Me ascendieron a un asiento 4 centímetros más amplio y le pusieron a mi maleta la insignia primera clase,
Al menos mi maleta pudo viajar como un pip. ¿Y por qué esta historia? Porque me acababa de suceder hace unas horas. Estaba a punto de aterrizar en la Ciudad de México tras 12 horas de vuelo desde Madrid, sumado a otras 2 horas en tren desde Valencia, sumado a unas cuantas horas de escala en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Un viaje en el que me hacía falta asumir un último vuelo de 1 hora. Sin embargo, en ese momento, un mensaje cambió por completo el rumbo de mi viaje. Mientras esperaba en la cola del Starbucks de la terminal número 2, recibí un mensaje en el que decía: «Enhorabuena, Fernando. Bienvenido a la clase ejecutiva». ¡Por fin! Llegué emocionado al lugar donde se procedería al embarque del avión y me puse el primero. Estaba emocionado y completamente pletórico. Miré fijamente a una de las azafatas de tierra y me indicó que en unos minutos embarcaríamos. Eché la vista atrás y había tan solo unas 10 personas en la cola. ¿Sería posible que un avión despegara con tan poca gente? ¿Perdería mi oportunidad de sentir en la piel un ascenso a primera clase o terminaría todo tal y como había empezado? «¡Adelante!», exclamó la azafata mientras me sonreía. «Mire», le mostré la notificación de mi teléfono para que comprobara que, efectivamente, me habían realizado un ascenso de clase de forma automática. «Ya veo», respondió. La azafata se retiró unos pasos camino del mostrador. Pensé que me iba a decir que no, tal y como había sucedido en el aeropuerto de Madrid, aunque estaba dispuesto a pelear verbalmente para conseguir algún tipo de beneficio. La azafata agarró un papel y con una sonrisa lo extendió en mi mano y me deseó un buen viaje. Bajé la mirada hacia ese papel que ahora ocupaba mi mano y ahí lo encontré, el santo grial de los viajes en avión, la famosa clase O. Un edén temporal en mi trayecto hacia mi destino final en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. ¿Te ha gustado la historia? Vas a ver ahora por qué es tan importante emplear este recurso y cómo puedes sacar provecho siempre de ello. Además, voy a compartir contigo la estructura que siempre debes emplear en tus presentaciones para darle vida y cautivar a tu audiencia en todo momento. Las historias son mi herramienta favorita a la hora de capturar atenciones debido a la propia naturaleza del ser humano. Ninguno somos iguales. Cada uno de nosotros tiene sus propios rasgos particulares, un carácter propio, una identidad individual, el iris del ojo totalmente único y unas huellas dactilares irrepetibles. Todos conocemos rasgos específicos que nos hacen totalmente únicos y diferentes. Sin embargo, cuando salimos a comunicar, nos enfrentamos a que emitimos las mismas palabras para toda la audiencia. Y esto es un gran problema. Como te explicaré más adelante en la sección de audiencias, tenemos que concentrarnos en generar el mayor nivel de concreción en nuestro mensaje. Hay que conseguir que los oyentes sientan que solamente les hablamos a ellos a título individual. Pero, ¿qué pasa cuando en nuestro público encontramos a personas de diferentes edades, de diferentes estados civiles, algunos con hijos y otros sin hijos? Cada uno de ellos es totalmente diferente y tenemos que conseguir personalizar ese mensaje. El énfasis sobre las historias lo podemos encontrar con la famosa anécdota de 2 hermanos gemelos que crecieron en Estados Unidos. Los 2 se criaron con una situación familiar terrible, donde su padre los golpeaba cada vez que llegaba a casa con unas cuantas copas de más. Lamentablemente para los hermanos, estas situaciones sucedían con frecuencia debido a que su progenitor era alcohólico. Cada noche, después de una buena juerga con los amigos, el padre llegaba a casa con ganas de pelea. Quería descargar lo horrible de su vida a golpes. Primero empezaba con la madre, a quien tumbaba en el suelo de un par de puñetazos y rápidamente intervenían los hermanos, quienes se ofrecían voluntarios para sufrir la ira de su padre y de este modo que no afectara a su madre. Lo habían hecho desde que tuvieron uso de razón. Pasaron los años y ambos crecieron. Se fueron del núcleo familiar y se encontró a uno de ellos en un albergue de personas sin hogar tratando de fumar una combinación de hierbas variadas. Las personas que dieron con él eran de un programa de análisis demográfico y tenían que estudiar la causa y el origen de esa pobreza y de la situación de desamparo. Durante toda la mañana, los investigadores del estudio sociológico no hicieron otra cosa que escuchar terribles historias familiares del mismo estilo que las de los hermanos, pero en este caso, la respuesta les cambió su perspectiva. Tras hablar con el gemelo que habían encontrado en el albergue de indigentes, éste les confesó que tenía un hermano gemelo muy exitoso, un hermano que había conseguido montar un pequeño negocio
y que vivía feliz y tranquilo con su esposa y sus hijos en otro estado. Los investigadores no daban crédito. ¿Vivíais en la misma casa?, preguntaban extrañados. ¿Fuisteis al mismo colegio? Todas las respuestas eran afirmativas y los investigadores podían concluir que habían desarrollado sus vidas del mismo modo, desde siempre. Atónitos le preguntaron: ¿cómo entonces has terminado así? El hermano les respondió: con un padre como el mío, no podía terminar de otra manera. Tiempo después, fueron a buscar a ese hermano exitoso cuya existencia tanto les había sorprendido. Los entrevistadores le comentaron el motivo de su visita y la razón principal de la entrevista. Tras las preguntas de rigor, le hicieron por fin la que tanto estaban deseando hacerle. ¿Cómo entonces has terminado así? El hermano empresario sonrió y dijo: con un padre como el mío, no podía haber terminado de otra manera. Como podemos ver, este ejemplo ilustra a la perfección el poder de las historias. Las historias permiten generar lo que he denominado el marco contextual. Los seres humanos, incluso siendo gemelos totalmente iguales, vivimos experiencias diferentes. Somos únicos e irrepetibles, y tenemos nuestra propia perspectiva. Sin embargo, cuando contamos historias, conseguimos que las personas que nos escuchan desarrollen el mismo marco contextual. A través de la empatía, los oyentes empiezan a ver el mundo de la misma forma en la que lo vemos nosotros y empiezan a sentir lo mismo que nosotros al construir la narración. Es este mismo fenómeno del marco contextual lo que hace que la audiencia pueda desarrollar una empatía muy notable con personas de películas, series o novelas. Si el personaje sufre, nosotros como audiencia sufrimos. Por ello es muy importante emplear las historias para conectar con las personas a las que les cuesta empatizar en primer lugar. Además, las historias son una fuente enorme de ejemplos y testimonios de lo que estamos narrando. Sin introducirte mucho en el tema de los famosos oradores griegos, Sócrates analiza cómo, con las historias y los ejemplos, podemos ayudar a la audiencia a comprender mejor las cuestiones por un aspecto fundamental: mejora nuestra credibilidad. Cuando narramos una historia sobre nuestro pequeño negocio de pesca deportiva y cómo un padre y un hijo se empezaron a llevar mejor a partir de participar en las competiciones que organizaba la pequeña tiendecita, estamos dando valor y credibilidad. Este sería el plano más agradable. Pero si nos vamos a la política, incluso con algún interés espurio, un ejemplo a través de una historia ayudaría al futuro votante a dar credibilidad al discurso del candidato de turno. Ahora bien, hay muchas formas de contar historias y fines muy diversos. No es lo mismo narrarlas para entretener, para aportar más contexto a nuestra presentación o incluso para poder convencer a nuestro cliente potencial de que compre nuestro producto o servicio. Sin embargo, todas las historias se componen de una serie de pilares clave con los que podemos establecer un buen marco contextual con la audiencia y hacer que se queden con los ojos como platos y la boca abierta mientras nos escuchan. Primero, el argumento. Segundo, la trama. Tercero, los personajes. Cuarto, los giros de los acontecimientos. Y quinto, la sazón de telenovela. Como toda buena receta de cocina, vamos por partes e ingrediente a ingrediente. En primer lugar, tenemos el argumento. El argumento es lo que sucede en la historia de forma principal. En el caso de la historia que te comentaba al inicio sobre mi vuelo, un viajero trata de conseguir un ascenso y lo consigue en su segundo vuelo. Si nos vamos a una película como Scarface, un inmigrante cubano se convierte en un capo de la droga de Miami y acaba muerto debido a sus excesos e imprudencias. Como puedes ver, narrado de este modo no tiene ninguna emoción. Solamente con el argumento, la historia es narrada con base a lo que realmente va a suceder. No obstante, no vamos a conseguir hacer que la audiencia nos escuche si no incorporamos los otros elementos. La trama es el orden en que suceden las cosas. Aquí empieza la magia. Aquí le damos sentido a los ingredientes colocando cada uno como corresponde. Si queremos hacer un bizcocho, no podemos mezclar todos los ingredientes a la vez y listo. Habrá que mezclarlos poco a poco, en un orden y con un proceso determinado. Eso es la trama. En el caso del avión, vamos introduciendo poco a poco lo que se desea conseguir y planteamos un orden. No va a haber ascenso. Después de una pelea, finalmente, un pequeño ascenso. En el caso de Harry Potter, no va a acabar con su enemigo desde el primer momento. La trama les ocupó 7 libros completos.
Imagina que quieres conseguir votos para la campaña local de tu ciudad y te gustaría dar a conocer la historia de una de las chicas que desde pequeña entrenaba en el polideportivo local, que tras unos años se convirtió en una atleta muy reputada y que es un orgullo para tu localidad. El foco de tu discurso es que quieres invertir en deporte y salud física, ya que aporta mucho valor a los vecinos de la ciudad. ¿Cuál sería el argumento? El argumento sería: María Luisa Solís es una chica de Minglanilla que tras entrenar mucho y de forma intensa, logró posicionarse como una de las mejores tenistas de España. Para los amantes de la motivación, este argumento es probable que ya nos despierte interés, pero no va a conseguir que nos quedemos conectados con esta historia. Lo que vamos a hacer es estructurarlo con una trama. Primero, Amanda es una amante del tenis y se emociona desde pequeña con cada partido de su ídolo, Rafa Nadal. Segundo, Amanda empieza a jugar con frecuencia y se divierte con sus amigas. Tercero, un día, Amanda ve como una de sus amigas gana un torneo y ella se promete conseguirlo. Cuarto, Amanda decide entrenar muchísimo en el polideportivo local para conseguir su objetivo. Quinto, sin embargo, siempre pierde cuando llega a los cuartos de final. Sexto, sus padres, viendo el trabajo y dedicación de Amanda, deciden ir a ver todos sus partidos para apoyarla. Y séptimo, finalmente, tras mucho sudor, esfuerzo y horas de entrenamiento, consigue posicionarse como una de las mejores de España en su categoría. ¿Podría mejorar? Ya lo creo. Podemos incorporar personajes que den riqueza a nuestras presentaciones, pero en especial aportar giros de los acontecimientos y lo que más me gusta, la sazón de telenovela. ¡Hasta la próxima!